Capítulo 6. La siguiente vez que Mino despertó, notó que Snake no estaba en la habitación. Aún así, se sentó en el sofá, bostezando en el proceso. Este sofá es mejor que el de casa, debería preguntar la marca, no estaría mal tenerlo. Pensó distraídamente, mirando su teléfono donde había múltiples mensajes de su hermana, preguntándole sobre el contrato que firmó y el gremio al cual se unió. Por lo visto, después de regresar de sus clases, su madre le contó sobre el contrato. Como no tenía mucho más que hacer, contestó los mensajes durante un tiempo, después de saciar las dudas de su hermana de manera superficial, la puerta de la oficina fue abierta y cierto joven brillante apareció, sonriendo antes de saludar a Mino. ¿Despertaste? ¿Dormiste bien? Sí, como se esperaba de un sofá perteneciente a un cazador rango S, es bueno para las siestas. ¿Quieres uno? Solo averigua la marca, lo compraré por mí mismo. Si así lo quieres. Snake se sentó en su escritorio, con su rostro en dirección de Mino. ¿Qué te pareció el tour por las instalaciones? Agradable, parece que todos trabajan diligentemente. Por supuesto, este lugar no puede mantenerse solo. ¿Los despertados combatientes están de patrulla? Así es, hay desplegados ahora mismo 20 equipos de parejas por la ciudad, por lo general, sus turnos duran 5 horas, aunque hay quienes prefieren estar más tiempo por una mejor paga. ¿Entonces vigilan la ciudad 24/7? Así es, gracias a esto somos la ciudad más segura, el resto de ciudades están intentando replicar el método, pero no pueden hacerlo tan bien, ya que no me tienen. ¿No tienes problemas con la policía? En absoluto, al principio tuvimos nuestros roces, pero actualmente nos llevamos bien. ¿Tienes más preguntas? No estoy seguro, siento que, si sigo preguntando, terminaré sabiendo cosas que no debería y me causará problemas. Tienes buen instinto. Me lo dicen a menudo. Entonces, ¿puedes darme otra pista de tu habilidad? Los bufos pueden durar más si tengo más maná, probablemente debería mejorarme en ese sentido. Maná, supongo que por eso me pediste nuevamente el objeto. Sí. Aunque no pareces tener intenciones de mejorar tus habilidades. Volverme más fuerte me atraería responsabilidades que no estoy dispuesto a cargar. Realmente odias la vida de cazador. Así es. ¿Hay algún motivo en específico? Es una mierda. ... Probablemente sea porque aún no revisaste mis antecedentes, pero mi apariencia es idéntica a la de mi padre, incluso si no compartimos apellido, se me puede reconocer fácilmente. ¿Qué quieres decir? Shinesok, el cazador más fuerte del siglo pasado, era mi padre. Oh, qué inesperado. Quizás murió cuando era un niño, pero lo que vi en aquel entonces, fue suficiente como para dejarme en claro que no quería vivir como él. ¿Está bien decirme esto? No es como si fuera un secreto, siempre que tengo la oportunidad de hablar mierda de la vida de los cazadores, debo aprovecharla. ... Parece que no te han enviado a mazmorras con frecuencia, pero dudo que no hayas sido presionado por la asociación o el gobierno o algo así. Mino miró a la ventana, el sol brillaba de manera deslumbrante. No los tratan como personas, son armas de guerra cuya integridad no importa, usando de excusa el bien común e imponiendo una moral de ayudar a los demás a cambio de ti mismo. ... Para morir miserablemente dándote un título de héroe que no sirve de nada, porque ya estás muerto. Mino volvió a mirarlo, su voz era tan indiferente como siempre. No quiero vivir para otros, ni ser utilizado por quienes no tienen nada que ver conmigo. Es una buena forma de pensar. Snake estaba siendo muy sincero con esas palabras, si él hubiera tenido esa determinación cuando despertó, quizás no se habrían aprovechado tanto de él en su pasado. Lo sé. Mino se encogió de hombros, levantándose antes de ir al escritorio de Snake, observando los papeles de documentación allí puestos. Aún así, he estado curioso sobre cómo puedes leer estos documentos, ni siquiera están en braille. Es por la tinta. ¿La tinta? Snake tomó un documento en su mano, señalando unas palabras. No puedo ver, pero puedo sentir las cosas a mi alrededor de manera casi perfecta, siendo que, lo que más soy capaz de sentir, son aquellas que estén relacionadas con las mazmorras o despertados. Sonriendo, continuó.
Esta tinta es especial, fue creada en base al agua de mazmorras, lo cual me ayuda a percibir las letras de manera más fácil. Él dejó el documento nuevamente en el escritorio. Por supuesto, puedo leer documentos con tintas normales, pero es más inexacto y puedo cometer errores al confundir palabras, es por eso que para los documentos oficiales, es necesario que sea con una tinta especial. Impresionante. Mino aplaudió con sorpresa, Snake sintió que ese chico era alguien muy despreocupado, era capaz de cambiar de ambiente con mucha facilidad. Entonces, ¿ya tienes ideas sobre qué hacer durante las horas que pases aquí? Dormir. No está mal, pero si alguna vez tienes intenciones, te recomiendo pasear con los que vigilan la ciudad. Eso no contaría como estar en el gremio, no podrás engañarme tan fácil. Me atrapaste. Snake no estaba sorprendido en absoluto, Mino simplemente suspiró antes de regresar al sofá. Si es para volver a casa, no me importaría. Lo tendré en mente. Gracias a interacciones anteriores, ambos se dieron cuenta de algo respecto al otro. Mino supo que el contrato no era más que un cebo para atraerlo a su gremio, haciendo que se familiarice con este durante un año, después de ello, al momento de renovar el contrato, tuviera cierta predisposición a aceptarlo y unirse de manera más profunda. Por otro lado, Snake sabía que Mino notó sus intenciones desde el momento en que le dio el contrato en la asociación, tomando el cebo para su propia conveniencia de escapar de la situación con su despertar de clase S. Para Mino, ese contrato era exactamente lo mismo que podría haber conseguido en otros países más desesperados. Al obtenerlo en su propio país, le resultó más cómodo de esa forma, incluso si notó las intenciones de Snake, no había razones para rechazarlo más allá de un disgusto. Pero incluso si Mino estaba molesto por aquello, todavía era capaz de separar ambos asuntos. Lo único que sorprendió a Snake, fue el hecho de que Mino no se resistiera más ante el evidente cebo, creyó que tendría que contentarlo un poco más antes de que éste aceptara, pero fue más fácil de lo esperado, pues el chico fue comunicativo con lo que quería. Ambos sabían por qué el otro actuó como actuó, por lo que estaban tranquilos con la situación, permitiendo una charla bastante casual entre ambos. Después de la hora en el gremio, Mino regresó a casa en taxi, pues si bien Snake quería llevarlo, su asistente se lo impidió, asegurándose de que se quedara en su oficina realizando el resto de comprobaciones de documentos. Una vez en casa, recibió un interrogatorio de su hermana, pero como él no era alguien que se dejara interrogar tan fácilmente, logró desesperar a Lena con sus respuestas, al punto en que se rindió, dejándolo marchar a su habitación para cambiarse. ¿Qué día? Suspirando, se colocó su ropa de dormir, incluso si aún no eran más de las 20:30 hs y la cena no estaría lista hasta, al menos en otra hora, prefería estar con ropa cómoda. Y todo por culpa de esta habilidad demasiado fuerte, por suerte, no parece que alguien sospeche que sea de un rango más alto al S. Observó su habilidad un tiempo, leyendo los detalles. Habilidad. Timex. Efecto. Permite retroceder o adelantar el tiempo de un objetivo. Uso. Al activarla, el maná del usuario se irá reduciendo en 1 cada segundo que la habilidad sea utilizada. Detalles. La velocidad a la que el usuario puede retroceder el tiempo del objetivo es variable conforme a los deseos del usuario, siendo que el cambio en el objetivo puede ser progresivo o instantáneo al determinar una cantidad de tiempo de antemano. Si, por el contrario, el usuario desea adelantar el tiempo del objetivo, entonces dependiendo de qué tan lejos del presente se encuentre el tiempo elegido, el usuario perderá más maná por segundo que mantenga la activación. Me pregunto qué se puede considerar un objetivo, ¿se puede considerar como objetivo algo abstracto? Ese tipo controla la mente, probablemente la memoria, puedo tomar como objetivo la memoria y retroceder los recuerdos o... Al momento de pensar en ello, su espíritu de jugador de consolas despertó, queriendo intentar encontrar un bug en su habilidad o cuanto menos, algo interesante. De todos modos, no pierdo nada por intentarlo. Sentándose en su cama, sus ojos cambiaron de color. Un día debería bastar. Habilidad activada. Objetivo. Memorias del usuario. El objetivo avanzará un día en el tiempo. Se consumirá 2 de maná por segundo de uso. El maná que Mino había utilizado más temprano con el contrato todavía no se había recuperado del todo, por lo que el tiempo de uso de la habilidad actual no superaba el minuto. ¿Tienes que estar bromeando? Mino era capaz de estar en un lugar diferente, pues su memoria del futuro había tomado el control del cerebro, haciendo que observara el futuro como su presente.
Él estaba en unas ruinas de edificios, pareciendo haber sido destruidos recientemente. Su hermana, no muy lejos, gritaba por su madre. Entre los escombros, una mano algo desgastada sobresalía sin moverse. En ella, había un anillo que ambos hermanos reconocían de un vistazo. En esa visión de memoria, había cazadores intentando alejarlos de la zona. Su hermana gritaba que no abandonaran a su madre, todo mientras preguntaba por qué tuvo que romperse una grieta en la zona del río Han, tan cerca de casa, que por qué no hubo notificación alguna. Con ello, los ojos de Mino volvieron a su color natural, pero su tez pálida no cambió en absoluto. Apenas se levantó y corrió al baño para vomitar. Eso es lo que ocurrirá mañana. ¿Me estás jodiendo? Se miró en el espejo, su expresión estaba distorsionada por la furia y miedo, sintió que el destino le estaba jugando una mala pasada. Entonces, no importa que tanto intente evitarlo, ya estoy unido al mundo de los cazadores. Era exasperante. Mino sabía que era cosa del destino obtener su habilidad antes de morir en la mazmorra. Si no fuera porque tuvo una curiosidad repentina, que el haber conocido por coincidencia a alguien con una habilidad mental que le diera la idea, entonces no sabría que su madre moriría al día siguiente. Pareciera que alguien lo estaba guiando para convertirse en un cazador, para volverse fuerte y luchar por algún motivo que no podría adivinar por el momento. ¿Es una especie de burla? ¿O simplemente algo inevitable para alguien con un rango tan alto como el ex? Suspirando, mojó su rostro con el agua fresca. Bien, no estoy en condiciones de evitar seguir este trazo del destino, pero sea lo que sea que esté haciendo esto, tenga por seguro que, si voy a ser un estúpido cazador, lo seré a mi manera. Si no te gusta, entonces es tu culpa por elegir a la persona incorrecta. Salió del baño, regresando a su cuarto, procediendo a revisar la tienda del sistema, comprando botellas de maná, algunas armas simples y ropa con una función de equipar. Para cuando terminó, la cena estaba lista, por lo que bajó y comió con su familia al igual que siempre, siendo que, al terminar, subió a su cuarto y colocó un par de almohadas para simular su figura dormida. De todos modos, mamá no entra sin permiso y Lena, una vez duerme, no despierta hasta que suena su alarma. Sin preocuparse demasiado, abrió la ventana y saltó desde el segundo piso. Desde que despertó, su condición física era por mucho capaz de ello. No sé cuánto tiempo me tomé encontrar la grieta, pero a juzgar por el horario y el hecho de que había monstruos en el momento de usar mi habilidad, la ruptura se produjo en como mucho, 10 minutos antes. Para llegar a nuestra casa, tendría que ser cerca. El río Han quedaba a 5 minutos andando, por lo que no estaba lejos en absoluto. Si el detector de grietas no reaccionó, entonces debe estar en lo más profundo. Tendré que bucear. Con el río frente a él, se equipó el vestuario que compró en la tienda, colocándose unas gafas de buceo propias. Las ropas del sistema eran impermeables, por lo que no tendría que preocuparse demasiado por ello. Su figura vestida de negro ingresó en el río sin dudar, ni siquiera ante la frialdad del agua, disponiéndose a nadar a las profundidades, procurando no ser arrastrado por la corriente y salir de la zona donde podría estar la grieta. Pasaron 20 minutos antes de que diera con la grieta en la parte más profunda del río. Aquí vamos. Una vez ubicada, ingresó en ella sin pensarlo demasiado. La mazmorra era rango B del tipo acuática. Nada más ingresar, se encontró con un mar casi interminable, junto a una pequeña isla con una simple palmera en ella. Supuse que este sería el caso por los monstruos acuáticos, pero aún así. Suspirando, fue hacia la isla, observando el mar que escondía a incontables criaturas que, a pesar de ser peces en su mayoría, había quienes poseían piernas capaces de andar en tierra. Al menos, eso supo gracias a sus memorias futuras. Ahora, tendré que encontrar la forma de localizar al jefe de mazmorra cuanto antes. Si su poca experiencia en mazmorras le enseñó algo, es que los jefes se encuentran en la profundidad de las mazmorras, algo que se traduce como meterse en las profundidades del mar. Mierda. Incluso si puedo meterme dentro, no podré estar mucho tiempo, no tendré forma de respirar correctamente y ni siquiera tengo experiencia en luchas contra monstruos de forma normal. ¿Cómo se supone que luche contra monstruos en agua? Él no tenía intenciones de meterse en terreno enemigo por las buenas. Veamos. ¿Cómo atraigo a estos tipos? Observó la isla sin nada más que una palmera, negando con la cabeza antes de mirarse a sí mismo, teniendo una idea. Quizás aparezcan de más, pero debería poder lidiar con eso.
Él sacó las dagas que había comprado de la tienda anteriormente, eran dagas afiladas sin estrenar, por lo que deberían cortar con facilidad. Objeto. Dagas gemelas B. Detalles. Capaces de rayar el diamante. Mino lo comprobó al momento de hacerse una pequeña herida en su muñeca con facilidad a pesar de tener un cuerpo de despertado rango alto, antes de dejar caer la sangre en el agua. No pasó mucho antes de que aparecieran figuras en el agua. Mierda. Contrario a las expectativas de Mino, la cantidad de peces monstruo que aparecieron, no eran cientos, sino miles que saltaron hacia él sin piedad. Mino los cortó uno tras otro, aunque recibiendo alguna que otra herida en el proceso debido a lo poco acostumbrado que estaba. Aún así, tomó confianza y se adaptó rápidamente, esquivando y atacando con más fluidez conforme pasó el tiempo. Aún así, los peces parecían no acabarse, apareciendo cada vez más en lugar de disminuir. Sin embargo, no pasó mucho antes de que la cantidad disminuyera repentinamente, como si fuera una mentira que hubiera tantos antes. Si se han ido es... Desde el océano, apareciendo desde las profundidades, una sombra colosal comenzó a ascender, creando olas de cada vez más tamaño. Sin perder el tiempo, la superficie se partió en un estallido, lanzando torrentes de agua en todas direcciones. Una masa gigantesca emergió desde la sombra. Su piel negra y gruesa reflejaba la luz en tonos aceitosos, goteando con el agua. El cuerpo, vasto como una montaña, se movió de un lado a otro. Pero lo peor vino cuando abrió la boca. Hileras interminables de dientes afilados brillaron con el reflejo del sol, dispuestos en espirales sin fin dentro de su garganta cavernosa. Un rugido gutural, una mezcla de chirridos y crujidos grotescos, desgarró el aire. No era un sonido de furia ni de ira, sino de hambre pura e instintiva. Aquellas olas producidas por el surgir del gusano eran monstruosas, la isla donde Mino se encontraba pronto desaparecería, al igual que él prontamente. El cuerpo del chico tembló ligeramente ante la inmensidad del problema delante de él, quizás por su condición especial, el mundo parecía ir en cámara lenta, sus pensamientos eran rápidos, intentando encontrar una manera de escapar a la situación. ¿Y me estás diciendo que esta mazmorra es rango B? ¿Me estás jodiendo? Ni siquiera ese tipo de la caverna era tan aterrador como esta cosa. Pero no pudo evitar reírse, con las olas y corrientes de viento producidas por aquel chirrido de la criatura, simplemente se sintió extremadamente pequeño y débil, arrepintiéndose completamente de entrar en tal lugar. ¿Esa cosa iba a salir cuando la grieta se rompiera? En lo que tenía ese pensamiento, aquella criatura desapareció de la distancia, siendo que, incluso antes que las olas llegaran a donde él estaba, la criatura había aparecido con su boca bien abierta, dispuesto a comerlo. Pero con sus instintos a flor de piel, cuando dejó de ver la criatura, saltó lo más alto que pudo, esquivando por muy poco ser devorado, aprovechando para agarrarse de la piel de la criatura. Con la llegada de las olas monstruosas, Mino usó toda su fuerza de voluntad para mantenerse aferrado al monstruo gusano, incluso cuando éste se sumergió en el mar. Mino apenas si podía mantener sus ojos abiertos ante tremendo movimiento brusco, solo cuando estaba lo suficientemente profundo y él comenzó a pensar que era su fin, notó una repentina liberación. Bajo el mar, había una zona de aire con terreno rocoso, similar a una caverna, pero con el techo siendo el mar. Ante la nula presencia de luz, Mino pudo verlo todo con claridad gracias a la habilidad que obtuvo en aquella mazmorra. Qué malditamente conveniente todo, ¿no? Se burló en su mente, en lo que se soltaba del monstruo, cayendo unas decenas de metros antes de tocar un suelo más firme, siendo que aquella criatura se sumergió en el terreno rocoso. Fin del capítulo. Capítulo 7. El aire vibraba con los movimientos bajo la tierra. Un estruendo sordo resonó en la vasta extensión rocosa cuando la monstruosidad emergió del suelo, desplazando toneladas de piedra como si fueran meros guijarros. La criatura se alzaba imponente, su piel negra y gruesa no parecía ser herida con facilidad. Sus fauces circulares, llenas de hileras infinitas de dientes afilados, se abrieron en un rugido ensordecedor, anunciando su hambre insaciable de destrucción. El océano suspendido en el cielo tembló violentamente creando una lluvia por todo el lugar. Mino suspiró mientras levantaba su cabello mojado hacia atrás, los ojos revelados tenían un color dorado brillante. Habilidad activada. Objetivo. Estadísticas del usuario. Se adelantará el tiempo del objetivo a dentro de 3 años. Estadísticas. Fuerza. 312. Agilidad.
314. Voluntad. 301. Inteligencia. 316. Maná. 3913, 500. Una corriente de energía dorada envolvió su cuerpo mientras su habilidad se activaba. En un instante, su fuerza, velocidad y comprensión del combate se multiplicaron exponencialmente. Sus músculos se tensaron con una potencia sobrehumana. Sus sentidos captaban cada vibración en el aire, cada partícula de polvo moviéndose por la presión del monstruo. El gusano se lanzó hacia él con una velocidad imposible para su tamaño, desplazándose a través de la tierra con un estruendo devastador. Mino reaccionó en una fracción de segundo, desapareciendo de su posición inicial. Su velocidad era ahora un borrón casi imperceptible. Apareció en el lomo de la criatura, hundiendo una de sus dagas únicas en su piel. Un sonido metálico resonó al chocar contra la resistencia extrema del monstruo. Incluso con su filo capaz de cortar diamante, la piel de la bestia no cedía con facilidad. Mino chasqueó la lengua, empuñando la segunda daga a la vez que usaba su habilidad nuevamente. Habilidad activada. Objetivo. Sección de la piel del gusano. Se retrocederá el tiempo del objetivo a un estado más frágil. El área en la que había clavado su daga comenzó a brillar con un fulgor azul. La piel del gusano, que alguna vez fue impenetrable, empezó a revertirse a un estado más frágil, como si retrocediera en el tiempo hasta un punto donde aún no había desarrollado su dureza máxima. Mino no dudó. Aprovechó la oportunidad y hundió ambas dagas con toda su fuerza. La carne cedió. Un chillido inhumano sacudió el campo de batalla. El gusano, en un frenesí de dolor, giró su cuerpo descomunal, destruyendo con su simple movimiento enormes fragmentos de roca. Mino esquivó con una pirueta imposible, aterrizando con gracia en una formación rocosa a pocos metros de la criatura. La bestia se revolvió, su instinto destructivo encendido con furia. Su boca se abrió, liberando una onda de choque que pulverizó el terreno frente a ella. Mino sintió el aire mismo deformarse por la presión. Si lo alcanzaba, ni siquiera su cuerpo reforzado por el aumento de estadísticas sobreviviría. Pero ya tenía una solución. Habilidad activada. Objetivo. Posición del usuario. Se retrocederá el tiempo del objetivo unos instantes en el pasado. Apuntó su habilidad a sí mismo, retrocediendo su cuerpo unos instantes en el pasado, cuando estaba junto al gusano. En un parpadeo, desapareció de su posición justo antes de que el ataque lo golpeara. Volvió a materializarse sobre la cabeza de la bestia, sus dagas listas para asestar el golpe final. Aquí termina. Habilidad activada. Objetivo. Cráneo del gusano. Se retrocederá el tiempo del objetivo a un estado menos desarrollado. Con toda su fuerza, Mino perforó el cráneo de la criatura, impulsando su maná hasta el límite. La estructura ósea del gusano comenzó a debilitarse, retrocediendo a un estado en el que aún no había desarrollado su colosal tamaño. Su piel se redujo, su estructura interna se debilitó, y en ese instante, Mino hundió ambas dagas con toda su potencia. Un temblor sacudió el mundo. La bestia se retorció una última vez antes de desplomarse, su colosal cuerpo hundiéndose en la tierra con un estrépito que hizo eco en la inmensidad del campo de batalla. El polvo se elevó en el aire, y cuando finalmente se asentó, solo quedaba la silueta de Mino de pie sobre el cadáver del monstruo. El silencio reinó por unos momentos. Con un suspiro, Mino desactivó su habilidad, sintiendo su cuerpo regresar a su estado normal. Sus dagas brillaban con la sangre oscura de la bestia. Miró hacia el océano suspendido sobre él, con la certeza de que, si existía una criatura así, otras aún más aterradoras podrían estar esperándolo en el futuro. Pero por ahora, la batalla había sido suya. Su cabeza había comenzado a palpitar, sus músculos parecían retorcerse, sus huesos se sentían como algo que su cuerpo no quería reconocer como suyo. Sangre comenzó a caer de sus lagrimales, orificios nasales, oídos. Ark, urk. Sin siquiera poder toser, la sangre se amontonó en su garganta, escapando de sus labios al suelo, tiñendo las rocas de rojo. 3 años fue demasiado. Mino entendía la razón de que su cuerpo ahora se encontrara en tal estado. Para resumirlo de forma simple, su aumento de estadísticas era solo eso, un aumento en estadísticas, el cuerpo no era parte de ello. Él entendió por las malas que, si sus estadísticas mejoraban, lo demás ligado a ellas, sufriría por no poder soportar el cambio. Cayendo al suelo junto a los charcos de sangre, respiró pesadamente, sacando una poción de la tienda del sistema, era una revitalizante.
Aunque le fue difícil de tragar por la sangre aún acumulada, logró hacerlo. Momentos después, su cuerpo mejoró visiblemente, pero su aspecto pálido y los múltiples dolores de cabeza continuaron. Felicidades por despejar la mazmorra. Mazmorra. Mar infinito BS ha sido despejada con éxito. Recompensa. Nueva habilidad, más 20 puntos de mejora, cupón de descuento del 20% en la tienda. Mino observó la notificación un tiempo antes de mirar al cielo hecho de agua. ¿Realmente no había alguien mejor para lidiar con esto? Además, ¿colocarme en una mazmorra cambiante de BAS no es demasiado? Con el cuerpo en un pésimo estado incluso tras beber 3 pociones, Mino solo quería escapar de volver a hacer algo como esto. Veamos la maldita nueva habilidad, probablemente sea una pista de la siguiente mazmorra a la que me veré obligado a limpiar. Nombre. Yoon Mino. Género. Masculino. Raza. Humano. Clase. Dinero. 3750. Títulos. Estadísticas. 20. Fuerza. 16. Agilidad. 16. Voluntad. 15. Inteligencia. 18. Mana. 37, 195. Habilidad /es. Timex, bendito del Irese, World Without Light. Mino no tardó en ver los detalles de su nueva habilidad. Habilidad. Bendito del Irese. Efecto. Los sentidos se ven sumamente mejorados a la hora de ingresar al agua, será capaz de respirar bajo el agua, la movilidad no será problema y no se verá afectado ante los cambios de presión y temperatura. Uso. Activación automática, sin requerimiento de maná. Detalle. Cuanto más profunda sea el agua en la que el usuario se sumerja, más alta será la mejora de los sentidos. Mino suspiró. Supongo que mejoraré las estadísticas, eso debería calmar el dolor un poco. Estadísticas. Fuerza. 21. Agilidad. 21. Voluntad. 22. Inteligencia. 21. Mana. 42, 286. Como Mino era del tipo que prefería subir las estadísticas a la par en los juegos, en este momento no fue diferente, eligiendo mantener sus estadísticas de manera similar. Me siento un poco mejor, pero aún sigue siendo difícil levantarme. La razón para no marcharse aún era simple, no podía moverse con libertad, el simple hecho de respirar era desgarrador. Tiempo de desaparición de la mazmorra. 119. 43. 07. 5 días para el cierre de la mazmorra, puedo permitirme regresar a casa y descansar, por la noche puedo volver a intentar conseguir dinero matando o conseguir algo, si no me muero de camino. Tomando algo de impulso, decidió que era hora de levantarse, quería regresar a casa, darse un baño caliente y dormir mucho tiempo. Algo tambaleante, optó por salir de la mazmorra. Su cuerpo se estremeció de dolor al momento de aparecer en el río An. Mino había olvidado por completo el detalle de que la mazmorra estaba en el fondo, por lo que tendría que salir del agua antes de poder ir a casa. Mierda. Maldijo antes de nadar fácilmente, gracias a su nueva habilidad era fácil nadar, el único problema eran los espasmos por moverse, así como la frialdad del agua que, si bien no le afecta en nada, estaba demasiado sensible por los dolores. Para cuando salió, simplemente se apresuró a casa, ya estaba amaneciendo, por lo que sería malo que alguien lo viera salir del río a tales horas. Nada más llegar a casa, entró por la ventana y fue al baño, dándose una ducha caliente que relaje su cuerpo, vendando las heridas que obtuvo por el combate y limpiando las pruebas de sangre, enviándolas a su inventario a la espera de conseguir bolsas de basura. Poco después de salir, se encontró con su hermana. ¿Qué haces bañándote a esta hora? Es más, ¿qué haces despierto? No dormí. ¿Otra vez trasnochando por jugar? ¿Olvidaste que tienes clases? ¿Eres idiota? Mino ignoró a su hermana, regresando a su cuarto sin decir nada más. ¿Olvidé las clases? Viendo la hora en el reloj, supo que no podría dormir pues, de todos modos, solo quedaban 30 minutos antes de que se viera obligado a levantarse, desayunar e ir a clases. ¿Debería no ir? Pero no tengo excusa, ni siquiera puedo decir que estoy enfermo porque los cazadores son inmunes a enfermedades comunes. Suspirando, se sentó en su cama, su cuerpo aún dolía, pero era soportable por momentos. Mino era capaz de dejar en claro sus pensamientos con cualquiera, pero ante su madre, no era capaz, simplemente evitaba decir nada fuerte hacia ella. Era una mujer firme en ciertos momentos, siendo uno de esos, los temas de educación.
Ella no les impondría ir a la universidad, sin embargo, tanto él como Lena debían tener cierto esfuerzo en los estudios hasta graduarse. Mino solo logró convencerla de que sus notas en la materia de despertados eran porque realmente odiaba esa asignatura, sin encontrarla atractiva. Pero a cambio, el resto de asignaturas poseían notas perfectas, por lo que su madre aceptó su poco entusiasmo por aquello. Tener una buena asistencia no entraba en lo discutido, por lo que tuvo que tragarse su descontento y prepararse a paso lento, cuidando no exagerar con sus movimientos. Mino llegó a clases de alguna manera, siendo que una vez se sentó en su pupitre, no quiso volver a levantarse nunca más de ese lugar. Buenos días, ¿cómo está el despertado de la clase? Terrible, no dormí nada anoche por pasarme un juego. ¿Olvidaste que hoy teníamos clases? Parece que estar en el hospital te afectó. Me distraje y antes de darme cuenta el sol ya estaba en lo alto. ¿Qué juego? Tiene que ser bueno como para que estés tanto tiempo. ¿Para qué preguntas? Nunca juegas lo que te recomiendo. Nunca dije que lo jugaría. Tampoco que te interese la respuesta. Oye. ¿A qué hora tenemos la clase de despertados? Aprovecharé para dormir en ese momento. Tú, acabas de despertar y tienes licencia rango C, ¿cómo puedes dormirte en la clase de despertados? Déjame en paz, si dijera todo lo que pienso me expulsarán por mala conducta. ... Nuke supo que esa amenaza era real, por lo que guardó silencio, sentándose en su lugar, pues las clases estaban por comenzar. Cuando finalmente fue horario de la asignatura de despertados, Mino simplemente se desmayó en su pupitre, sin molestarse en siquiera saludar a la profesora cuando entró. Al estar acostumbrada a ver a Mino durmiendo, simplemente lo ignoró como siempre, saludando a los estudiantes que realmente se interesaban por su clase. Hoy nos centraremos en los diferentes gremios que existen en el país. Ella escribió los nombres de los gremios más importantes en la pizarra. Primero, hablaremos del gremio Escarlata. Viendo que todos le prestaban atención, se sintió alegre, un estudiante durmiendo no era un problema comparado a que el resto le prestara atención. Es el gremio más antiguo del país, el primero en ser formado, incluso antes que la asociación de jugadores. Paso a escribir unos nombres al lado del nombre del gremio. Actualmente está siendo dirigido por el hijo mayor del anterior jefe de gremio jubilado, el cazador rango S. Claymore, un cazador cuerpo a cuerpo capaz de manifestar una espada que corta todo lo que el usuario desee que sea cortado. Acomodando sus gafas, continuó con ánimo. Su gremio se encarga principalmente de asaltar las mazmorras en su territorio, el cual comprende el distrito. Ella prácticamente delimitó todo el territorio del gremio, sus estudiantes lejos de aburrirse, comenzaron a murmurar, sobrevivir por esa zona o haber escuchado de mazmorras despejadas por el lugar. Al principio se encargaban de todo Corea, pero después de que más gremios nacieran, comenzaron a ceder el territorio, no podían manejarlo todo solos. Ella siguió con el siguiente gremio. Scar. Frunció ligeramente el ceño antes de continuar. Es otro gremio combatiente, no se sabe quién es su jefe ya que no se ha mostrado públicamente, sin embargo, su vicejefa, Lady Phantom posee una habilidad de rango A capaz de traspasar cualquier sólido o líquido a voluntad. Acomodando sus gafas, procedió a delimitar la zona perteneciente al gremio antes de pasar al siguiente, como si no quisiera seguir hablando de Scar. Alas Blancas es un gremio único en el mundo. Con una sonrisa, paso a explicar. Es un gremio enfocado en el apoyo al resto de gremios, no poseen un área delimitada ya que pueden dirigirse a cualquier lugar sin verse impedidos, esto se debe a la naturaleza única del gremio. Escribiendo un nombre, continuó. Su líder, la doncella de hierro, es una despertada clase S capaz de brindar protección a cualquiera en cierto rango a su alrededor, creando un área segura capaz de curar o proteger según la situación lo amerite. Acomodando sus gafas, continuó. Lo que los hace especial, es el hecho de que todos sus despertados son del tipo apoyo, buffers, sanadores o largo alcance, lograron prácticamente monopolizar a los despertados de apoyo. Pero eso no es algo malo, profesora. Es una estrategia para evitar que los gremios vayan por su cuenta al momento de ir a mazmorras, logrando la distribución de bienes hasta cierto punto. Oh. Entonces, continuando, tenemos el gremio Ojos de Halcón. Escribiendo un nombre, al igual que los demás, continuó.
Halcón Nocturno es el nombre del jefe de gremio, es un gremio que se encarga de gestionar las mazmorras, son quienes manejan el sistema de alerta del rompimiento de mazmorras, así como los creadores de este. Acomodando sus gafas, siguió. Se encargan principalmente de la creación de objetos, la gestión de señales de alerta y la principal sede de estudio sobre las mazmorras en el país, por lo general evitan entrar en las mazmorras y sus miembros prácticamente viven para la investigación, no estaría erróneo decir que son un centro de investigación más que un gremio. Finalmente, señaló el último gremio escrito. La serpiente herbívora es un gremio policial, al menos, es el término más fácil de entender. Escribió un hombre. Snake es el jefe, es alguien que prefiere no mostrarse a extraños ni personas fuera del círculo de los clase S, no se sabe mucho de él, pero su gremio se encarga de ayudar a la policía con los asuntos que incluyan a los despertados, asesinatos con poderes o despertados irresponsables haciendo alborotos. Con ello, suspiró aliviada. Entonces, pueden hacer sus preguntas. Con ello, más de uno levantó la mano. Profesora, cuando alguien despierta, ¿consigue una oferta de contrato rápidamente? Eso depende del nivel del despertado. ¿Un rango C? Es poco probable que sea rápidamente, a menos que la habilidad sea especial, de apoyo o útil en algún ámbito específico, entonces no. En ese caso, Mino tuvo suerte. Mino recibió una oferta de contrato del gremio Serpiente Herbívora, incluso ya lo firmó. John Mino despertó. No lo sabía, profesora. Fue durante el incidente. ... La mujer miró al joven en el quinto sueño, antes de llevarse una mano al rostro. De todos los que podrían hacerlo. Se lamentó profundamente. Fin del capítulo. Capítulo 8. Para cuando la clase acabó, junto a la finalización del día lectivo, Yuk despertó a Mino como era habitual. Sin embargo, esta vez la reacción del cuerpo de Mino al toque fue rápida, haciendo que éste, sin pensar siquiera en que acababa de despertar, se alejara unos metros, casi saltando por la ventana. Mierda. Mino se apoyó en el alféizar de la ventana con una mano, conteniendo los quejidos de dolor por moverse súbitamente a pesar de su condición. Sus nervios estaban demasiado tensos por la noche anterior y, al sumarse el estado deplorable de su cuerpo, el impacto de sus acciones inconscientes fue demasiado. ¿Eso fue tu reacción como despertado? ¿Tus sentidos son más sensibles? Preguntó curioso Yuk, sin haber notado el estado de su amigo. Mino lo miró antes de suspirar en lo que fingía no morir de dolor. Sí, mis sentidos se volvieron un poco sensibles, cuando alguien me toca de improviso, me es difícil no reaccionar. Mencionó a la ligera. Así que esto es un cazador de rango C, te moviste tan rápido que apenas te noté cuando te detuviste. Mino no dijo más, simplemente tomó sus cosas, haciendo lo posible por mantener una cara de póker. Después de esto iré al gremio, así que no es necesario que vayamos juntos. Quiero lidiar con esa hora del infierno para volver y dormir hasta próximo aviso. Vaya, estás más comprometido de lo que esperaba. Más que comprometido, simplemente quiero terminar rápido con mi horario allí. Eso suena más como tú. Charlaron en lo que salían del instituto. Nos vemos, un día tienes que pedir permiso para dejarme pasar por el gremio. Si me levanto con humor de aguantar tus desvaríos de fanático, lo haré. Oye, eso no va a pasar. Ya lo sabes, adiós. Adiós. Ambos se despidieron debido a que Yuk tomó el autobús a casa, mientras que Mino tuvo que esperar al que pasaría por el gremio de la serpiente herbívora. Su cuerpo apenas podía mantenerse en pie, aún así, se negó a sentarse a la espera de su autobús, pues pensó que de hacerlo, no podría levantarse. El tiempo que tomara llegar hasta el gremio es de 1 hora, ¿debería dormir por el camino? Suspirando, miró su teléfono, este tenía poca batería ya que no pudo ponerlo a cargar el día anterior. Durmamos, si me paso de parada será una señal. Cuando el autobús llegó, subió y se sentó en un asiento individual del fondo, cerrando sus ojos antes de sumergirse en sus sueños nuevamente. Sorprendentemente, despertó cuando escuchó que unas estudiantes frente a él, mencionaban que estaban por llegar cerca del gremio de serpiente herbívora. Con sus sentidos de despertado, parecía reaccionar a ciertas cosas.
Levantándose adolorido, bajó en el lugar correcto antes de caminar a la sede. Ciertamente, es imponente. Lo pensó cuando llegó el día anterior, pero no se había detenido mucho al estar siendo guiado por el jefe, antes de ir con un empleado por el interior. Mino sacó su collar identificativo que le dieron el día anterior durante la guía, colocándoselo para que los demás lo identificaran como parte del gremio. Nada más entrar, la recepcionista lo reconoció, ya que hablaron un poco con anterioridad. ¿Estás aquí otra vez? ¿Qué te pareció la guía de ayer? ¿Fue agradable? ¿El jefe de gabinete está trabajando ahora? Sí, hubo un incidente con un despertado hace una hora y está lidiando con los padres del implicado. ¿Está bien decirme esto? Todos aquí lo saben, te habrías enterado al escucharlos hablar de eso, fue bastante vistoso, incluso el jefe Snake se involucró para evitar daños. ¿Ese despertado sigue en el gremio? Preferiría no encontrármelo. Se lo llevó la asociación, el jefe Snake fue con él para mantenerlo controlado, así que no te lo encontrarás. Entiendo. Mino notó que personas entraban, por lo que se despidió para dejar a la recepcionista hacer su trabajo. ¿Debería ir a la oficina y dormir? Bueno, incluso si el dueño de la oficina no está, ayer ya dormí en el sofá, dudo que le moleste que me meta allí, además, me lo debe por entrar en mi casa sin permiso. Con una nueva determinación, caminó a la oficina de Snake, evitando llamar la atención de las personas que trabajaban diligentemente, siendo que se veían muy ocupados. Justo como la recepcionista mencionó, Mino escuchó sobre el incidente que había ocurrido hace unas horas por parte de los empleados. Para resumir, un despertado de tipo combate estaba siendo acosado antes de despertar, por lo que, una vez consiguió sus poderes, no solo destrozó a sus acosadores, sino que dejó el edificio de la escuela en llamas. Debido a que estaba demasiado frustrado, sus poderes se descontrolaron, cuando el grupo que fue a calmarlo llegó, tuvieron muchos problemas para lidiar con él, logrando traerlo al gremio para que el jefe se ocupara del asunto. Probablemente haya sido un despertado rango S, si un equipo capacitado no pudo detenerlo sin el jefe, es lo más probable. Aún así, Mino no prestó demasiada atención al asunto, dirigiéndose a la oficina de Snake sin problemas, nadie lo detuvo, como si supieran que él podría entrar incluso si el jefe no se encontraba allí. Si bien Mino lo sintió un poco extraño, su cuerpo y cansancio le impidieron siquiera pensar en cuestionar las razones a los demás, simplemente quería llegar al sofá y desmayarse. Dudo que le importe si me quedo dormido más tiempo del que debería estar aquí. Con eso en mente, cerró la puerta tras de sí, caminando al sofá, dejando sus cosas en el suelo antes de simplemente acostarse y cerrar sus ojos. En sus sueños, apareció una persona a la cual creyó olvidar por completo en todo este tiempo. Aquella espalda con hombros caídos, ese perfil agotado y ojos apagados que parecían conocer su final incluso desde entonces. Aquellos ojos se dirigieron hacia Mino, quien era un simple niño que originalmente quería hablar con su padre, pero finalmente se rindió al ver aquella expresión cansada y distante. Su padre, aquel hombre de mediana edad con buena figura y rasgos, le sonrió como si todo estuviera bien, como si no estuviera agotado de su situación. Se levantó y fue hacia él, tomándolo en brazos antes de hablar alegremente de algún asunto que Mino no sentía interés alguno. Las manos que lo sostenían tenían cicatrices que no desaparecerían nunca, esos músculos que a su hermana le parecían geniales, se sentían como un muro desgastado y rayado por la batalla. Aquellas palabras alegres se sentían como una mentira blanca como la nieve, una fría nieve que se derretía en cuanto era dicha. Mino ya no podía recordar la voz ni las palabras de su padre, pero sus pequeñas manos se dirigieron a aquellos labios que sonreían, cubriéndolos. La confusión en el rostro de su padre fue notable, pero Mino no le prestó atención antes de simplemente acercarse y darle un abrazo. Mino sintió su hombro humedecerse, una voz baja y más real que las anteriores se sintió lejana a pesar de estar tan cerca, no podía recordar qué era lo que había dicho y tampoco deseaba hacerlo, mucho menos escuchó algo, simplemente sintió que algo fue dicho. No pasó mucho antes de que su padre volviera a sonreír de aquella manera que tanto le molestaba, llevando su mano libre al cabello de Mino, aquel sueño terminó. Los ojos de Mino se abrieron y tomaron la mano que se estaba acercando a su rostro, una mano pálida sin cicatrices tan visibles como las de su padre, era mucho más limpia y joven. Snake, el dueño de la mano, no dijo nada por ser sorprendido acercándose al dormido Mino, este último soltó aquella muñeca y miró al recién llegado con molestia, esperando algún tipo de explicación.
aunque las palabras de Snake fueron diferentes a las esperadas. ¿Por qué tu cuerpo es un desastre? Entonces, Mino recordó algo que pasó por alto debido a su condición deplorable tanto física como mentalmente, el hecho de que Snake no veía, sentía, la condición de su cuerpo no era visible a simple vista, pero alguien que podía sentir sus alrededores de manera casi aterradora, era imposible que no se diera cuenta. ¿Te metiste en una mazmorra? Continuó al notar que Mino no respondía. Use mi habilidad de más. Respondió como si escupiera, sentándose en el sofá correctamente, evitando hacer alguna mueca de dolor. ¿Te quedaste sin maná? No, la condición de tu cuerpo no es una que podría ocurrir por simple agotamiento de maná, más bien, parece que usaste tu habilidad de manera incorrecta. Punto punto punto. No lo sabes ya que no es conocimiento común, pero los despertados clase S tienen habilidades que superan la condición de sus cuerpos, son tan poderosas que podrían terminar creando un caos interno en instantes. Mino miró a Snake que hablaba más seriamente de lo que nunca lo había escuchado hablar. No te lo dije anteriormente porque no creí que fuera necesario hacerlo de inmediato, más bien, planeaba decírtelo hoy después del incidente que ocurrió, dándote como ejemplo el nuevo despertado clase S. Suspirando, Snake negó con la cabeza. La condición por la que estás pasando ahora se llama ruptura y la que le precede es un frenesí. Cuando un despertado clase S despierta, hay muchas probabilidades de que pase por un frenesí, una etapa donde sus poderes se descontrolan o superan la capacidad de su cuerpo. Snake caminó a la puerta de su oficina. Cuando el frenesí termina, el estado del cuerpo del clase S está en pésimas condiciones, si no se trata correctamente podría producir una muerte dolorosa, similar a que el cuerpo se rompiera en 1000 pedazos a pesar de verse bien. Abriendo la puerta, su asistente apareció poco después. Llama a la doncella de hierro, tiene que llegar en menos de 20 minutos. Entendido. Incluso si su asistente estaba confuso, todavía llevó a cabo las indicaciones de su jefe. Poco después, Snake volvió a cerrar la puerta, dirigiéndose a Mino con voz tranquila, pero severa. Parece que viniste aquí después de clases, no ha habido incidentes más que el despertado ese, eso quiere decir que tuviste tu frenesí anoche o por la mañana. Punto punto punto. ¿Por qué no me llamaste después de eso? Una cosa mal y habrías muerto, pareces poder soportar el dolor ahora, pero sigues estando en una condición peligrosa. Caminó hasta estar frente al más joven. Ni siquiera deberías haber ido a clases, mucho menos venir aquí. ¿En qué estabas pensando? Mino se quedó en silencio un tiempo, antes de separar sus labios y hablar. Tuve una idea mientras estaba en casa sobre cómo usar mi habilidad de forma más especial, después de comprobarlo terminé de forma, a juzgar por lo que mencionaste, dudo que sea un frenesí, aunque el resultado es similar a la ruptura de la que hablas. Lejos de enfadarse por el regaño o intentar justificarse, Mino procedió a explicar a grandes rasgos lo ocurrido. Como bien sabes, puedo hacer un buff a los demás, intenté bufearme a mí mismo de manera más específica y mis estadísticas subieron mucho, pero mi cuerpo no pudo soportar la mejora una vez retirada. Punto punto punto. Y no me siento como si me rompiera, más bien, es como si hubiera hecho demasiado ejercicio el día anterior y ahora sufro de agujetas en todo el cuerpo, no es tan peligroso como temes, probablemente. Aún así, apenas has despertado hace poco, todavía deberías haberte comunicado conmigo. No había motivos, eres mi jefe, no mi protector, si hago cagadas, tendré que asumirlas yo mismo, sabía que no me moriría y no he afectado a nadie más, por lo que era innecesario comunicarte nada. ¿No es así como funciona esta sociedad de mierda? Eso no. Tuvo que detenerse cuando una mujer entró en la habitación. Era una mujer de cabellera rubia como el oro, ojos azules como el mar y piel pálida. Llamándome a estas horas, será mejor que estés preparado para pagar extras por mis servicios víbora sin educación. Ella quería quejarse más y Snake quería decirle algo sobre evitar sus regaños y que tratara al niño rápidamente, pero los ojos de la recién llegada se iluminaron. Mino. Ignorando a Snake que estaba a punto de hablar, corrió hacia el chico, acercándose a él con una sonrisa. Ha pasado mucho tiempo desde la última vez que nos vimos, ¿cómo están tu madre y hermana? Mira cuánto has crecido, te pareces cada vez más al maestro. Habló alegremente ignorando a Snake, Mino estaba por responder, pero el peliblanco fue más rápido. No sé cómo se conocen, pero primero trata su cuerpo. ¿Eh? ¿Mino te lastimaste?
Déjame ver. Ella tomó las manos de Mino antes de que una luz bañara al chico, que comenzó a sentirse mejor rápidamente. Tu cuerpo está hecho un desastre. Escuché que hubo un alboroto con un despertado clase S. ¿Eras tú, Mino? No, esto es un asunto diferente, Uni Esul. Sí, esta no parece una ruptura, parece que te sobreexigiste. ¿Estuviste en una mazmorra? Debiste decírmelo, habría ido a apoyarte para que no terminaras así. No tienes que seguir los pasos del maestro. No fue a una mazmorra, simplemente jugó con sus poderes de mala manera y acabó así. Snake suspiró para calmar a la chica demasiado emocionada. Oh, te entiendo, cuando estaba con el maestro, me hizo probar mil y una maneras de usar mis poderes y casi muero varias veces, jaja. Después de terminar de tratar a Mino, rió alegremente dejando esas palabras. Lo recuerdo, llorabas del dolor después de eso. Oye, no recuerdes cosas tan vergonzosas de esta Unie, mucho menos los rebeles frente a esta víbora maleducada. Tú eres la maleducada en esta situación, doncella de hierro, no solo vienes y me ignoras, sino que estás hablando de manera tan amigable con mi trabajador. Es cierto. Mino, ¿cuándo despertaste? No tenía idea de nada. ¿Tienes una habilidad de apoyo? Dime que sí, si la tienes puedes venir conmigo, no te preocupes, te trataré bien, eres el hijo del maestro después de todo. ¿Vas a intentar llevártelo frente a mí? Mino estará mejor conmigo, soy la única alumna del maestro y su unie. Tenemos un contrato. Pagaré la multa por el rompimiento, no te preocupes. No es cuestión de dinero. Mino, no le hagas caso, solo dile una palabra a esta unie e iremos a mi gremio. Doncella de hierro. Paren los dos. Mino ya estaba mejor, pero con tal discusión frente a él, se sintió mal nuevamente, aunque era mental y no físico. De haber sabido que esto pasaría, me habría quedado en casa. Es un unie, como ya habrás supuesto, tengo una habilidad que puede ser considerada de apoyo, pero no iré a tu gremio. ¿Eh? ¿Por qué? Snake sonrió al escucharlo. Porque vas a someterme al entrenamiento infernal de mi padre. Prefiero quedarme aquí, donde no tengo que hacer nada y me pagarán. Pero. No quiero el entrenamiento espartano, gracias. Bien, no puedo hacer nada si no quieres. Suspirando, Gulesul se levantó. Oye, víbora maleducada, no te cobraré nada hoy porque era Mino el que necesitaba tratamiento, pero si escucho que lo tratas mal, ten por seguro que no volveré a aceptar tus llamadas nunca más. ¿Por qué lo trataría mal? Es un valioso miembro de mi gremio. Manténlo así, es el tesoro del maestro y por ende, también el mío. Sonriendo, miró a Mino. Me gustaría quedarme y charlar contigo, Mino, pero estoy un poco ocupada entrenando a los nuevos chicos. Dándole un abrazo, lo despeinó. Cuídate mucho, si te sientes mal no dudes en llamarme, cuando tenga tiempo iré a visitar a la señorita Yeon y a la pequeña Lena. Estarán felices de verte, Unie. Jeje, adiós pequeño malhumorado Mino. Con ello, se marchó tan rápido como llegó, dejando a Snake y Mino solos nuevamente. ¿Era la estudiante de tu padre? Sí, estaba en casa a menudo, es como una hermana mayor, no ha cambiado en absoluto en estos años. Parece que pasó mucho tiempo desde que se vieron. Sí, desde la muerte de mi padre. ¿Desde hace 10 años? Sí. Es mucho tiempo, es extraño que no se sintieran incómodos ahora. Después de la muerte de mi padre, formó su propio gremio y estuvo muy ocupada. Sé que al principio estuvo ayudando a mi madre con Lena, pero tras unos años estaba demasiado ocupada. Hablas como si no hubieras estado en ese momento. No lo estaba. ¿No? Parece que no sabes de mis antecedentes, pensé que investigarías un poco pero no lo hiciste en absoluto. Punto. Eres más despreocupado de lo que pensé que serías, pero no está mal. Sonriendo, Mino continuó. Después de la muerte de mi padre fui enviado con un familiar lejano de mi madre, estuve en Argentina 6 años antes de regresar. ¿No está eso en América? Punto. Mino dejó de sonreír, mirándolo inquisitivamente. Ciertamente, está en América, pero no puedo evitar pensar que te refieres a Estados Unidos. No es así. Punto. Mino llevó una mano a su rostro. Asiáticos. Murmuró para sí mismo, Snake simplemente inclinó ligeramente la cabeza, confundido.
América es el continente, Estados Unidos un país de América, en el norte para ser exactos, Argentina queda en el sur. Oh, no tenía idea. Eso supuse, probablemente también piensas que sé inglés por mis años en el extranjero. No es así. Sé inglés, pero el idioma de Argentina es el español. Punto punto punto. Si no fuera porque yo también era un completo ignorante cuando fui, me estaría riendo de ti ahora mismo, bastante. Mencionó el chico sin cambiar de expresión. Elegiste como uno de los países para amenazar a la Asociación Argentina porque querías regresar. Algo así, extraño un poco aquel lugar, pero mi familia está aquí, además, siempre voy para las vacaciones. Punto punto punto. Por cierto, mi forma de hablar fue un poco influenciada por ese país, todos allí son mucho más libres al expresarse y, si bien conocen lo que es ser educado, se lo reservan para el trabajo o con familiares mayores, la mayoría son francos al hablar y no tienen pelos en la lengua. Punto punto punto. Si vas allí, probablemente te gustaría, viendo que no te importa cómo te trato. Suena a que te guste ese país. Supongo. Mino entonces miró a la ventana, en realidad, el crepúsculo ya estaba en pleno apogeo. Estuve más de 1 hora aquí, ¿cuánto tiempo estuve dormido? Probablemente unas 6 horas. Punto punto punto. Vamos, te llevaré a casa. Te lo agradezco, no quiero regresar en autobús. ¿Llegaste aquí en aquel estado en un autobús desde la escuela? Sí. ¿Y me llamas a mí relajado? Me olvidé de tomar dinero cuando salí de casa, así que no pude tomar el taxi. Punto punto punto. Ambos salieron de la oficina no mucho después. Fin del capítulo. Capítulo 9. No experimentes con tus poderes sin supervisión. ¿Le dices a un adolescente que no haga algo sin supervisión? Obviamente no te hará caso. Punto punto punto. Snake suspiró, ese chico era demasiado bueno respondiendo. Claro, él lo sabía y era una característica que le agradaba, sin embargo, en ese momento, se sintió algo exasperado. Primero aprende a lidiar con adolescentes y luego hablamos. Con eso, Mino bajó del auto último modelo y regresó a casa, sin prestar más atención a Snake, entrando en su hogar. El hombre solo pudo marcharse sin nada más que decir. Bienvenido, has estado bastante tiempo en el gremio, ¿había algo interesante? Su madre saludó calurosamente, Mino asintió. Estaba practicando con mis poderes y me agoté, así que terminé dormido. ¿Te encuentras bien? La mujer se acercó, queriendo comprobar la tez de su hijo, debido al cabello largo que cubría parte de su rostro, era difícil verlo a simple vista. Mino no se alejó, dejando que aquellas manos desgastadas despejaran el cabello de su rostro. Ha estado lavando compulsivamente otra vez, sus manos están frías y tiene una nueva herida. Mino alejó esos pensamientos, antes de hablar en lo que su madre se quedaba tranquila al ver su rostro en buenas condiciones. Sí, me encontré con Sulunia y me recuperé rápidamente, ahora estoy bien. Los ojos de su madre temblaron ligeramente al escuchar un nombre casi olvidado, alejándose antes de sonreír y preguntar alegremente. ¿Esul? ¿Cómo está? ¿La viste sana? Espero que no se esté sobreexigiendo. ¿Sabes cómo es? Va de un lado a otro como un tornado ayudando a los demás. Cierto. Su madre rió ligeramente, con sus ojos recordando algún pasado feliz. Ve a darte una ducha, comenzaré a preparar la cena. Sí. Y dile a Lena que baje, dijo que me ayudaría porque aprendió una nueva receta por internet que quería probar. Está bien. Mino subió, caminando al cuarto de su hermana, tocando la puerta para llamarla. Pasa. La voz de su hermana se escuchó desde dentro, al pasar, Mino la vio en su escritorio haciendo sus deberes, mirándolo tras terminar de escribir unas palabras en su cuaderno. ¿Eres tú? ¿No estuviste mucho tiempo en el gremio? ¿Has ido a una mazmorra o algo así? No dormí aquí, así que dormí allí, mamá te llama para que pruebes tu nueva receta. ¿En serio te dormiste en el gremio? Se supone que es tu trabajo. Tómatelo en serio. Si mi jefe no está en contra, entonces no hay problemas. Tú. Adiós, no quemes la cocina. Su hermana intentó lanzarle su lápiz en protesta, pero Mino escapó fácilmente. Dirigiéndose a su cuarto, tomando la nueva ropa para cambiarse, así como otros elementos para su baño.
En ese momento, pensé que no quería, pero ahora en frío. Estando en la bañera, miró el techo, perdiéndose en sus pensamientos. ¿Debería haber aceptado ir con Unie? Tengo que volverme fuerte por culpa del destino, si quiero serlo, ir con Unie habría sido lo mejor, pero... Cerrando sus ojos, calmó sus nervios, pues aún estaba enfadado por tener que lidiar con arreglos de algo o alguien del que no tenía idea del por qué lo eligió a él y no a otra persona. Oh. Entonces, una idea se le vino a la mente. Así como cuando descubría la mazmorra que estaba por romperse, podría ver al futuro otra vez. Aún así, fue difícil decidirse. No es como si pudiera saber exactamente cuándo mirar, tampoco sobre cómo determinar si la decisión está bien o no. Abriendo sus ojos, miró abajo, su reflejo estaba en el agua cristalina de la bañera. Si me dejo un mensaje a mí mismo, eso podría funcionar. Llegó una mano a su mentón, pensando un plan. Si ahora decido aceptar la oferta de Unie, entonces el futuro se determinará en base a esa idea y por ejemplo, un año a un horario determinado, puedo escribir un papel para que el yo actual la lea, dejándome saber si considera que es una buena idea o no. Con esa idea en mente, miró a su alrededor, buscando su teléfono para ver la fecha actual, añadiéndole un año en su mente. Una vez los determinó, se mentalizó con la idea de aceptar la propuesta de su Unie y seguirla. Habilidad activada. Objetivo. Memorias del usuario. Las memorias del usuario serán adelantadas al día XX del mes XX del año XXXX ahora X. El maná consumido es de 3000 por segundo. Los ojos de Mino cambiaron de color, siendo que apenas pudo ver un instante, siendo lo único visible un papel escrito en su mano, solo ese pequeño instante provocó que su cabeza tuviera una sensación de haber sido golpeado con un martillo. Su maná se redujo tan rápido, que su condición se vio superada en menos de medio segundo, quedando a solo 6,286 de maná. El agua cristalina se cubrió manchas rojas debido a la sangre que caía de la nariz de Mino, el mareo junto al dolor persistente en su cabeza casi lo hacen desmayar. Olvidé que no tenía el objeto de mejora de maná en la bañera, además, un año es demasiado tiempo, casi muero de forma increíblemente estúpida. Apenas logró detener la hemorragia de su nariz, su cuerpo apenas recuperado se sentía increíblemente agotado, aunque no adolorido. Aún así, debido a lo leído en la nota escrita para sí mismo en la visión, pensó que valió la pena arriesgarse tanto. Mino recordó aquello mientras bebía una poción de recuperación de maná. Hazte fuerte solo. Eso fue todo lo que estaba escrito, pero era una respuesta satisfactoria en muchos sentidos, pues ya ni siquiera valía la pena intentar recuperarse e intentar ver otro futuro, pues Mino tenía dudas sobre cómo volverse fuerte. Él mismo se dio la respuesta a sus dudas. Como se esperaba de mi yo futuro. Levantándose de la bañera, tomó sus cosas, limpiando la evidencia de su sangrado. Entonces, tendré que volverme fuerte por mi cuenta, asumiré que eso excluye el pedir ayuda de cualquiera, incluyendo Snake. Aunque dudó sobre por qué su yo futuro había determinado que era mejor estar solo en esto, decidió no desconfiar de sí mismo, pues si lo hacía, entonces, ¿en quién debería confiar? Así que aceptó las ideas de su yo futuro. Permanecer en el gremio de serpiente herbívora es el mejor camino, es solo una hora y me dan dinero, incluso podré enterarme de mazmorras si tengo suerte. Comenzando a armar planes en su cabeza, regresó a su cuarto tras cambiarse, usando su portátil para investigar sobre mazmorras en internet, al menos hasta que su hermana lo llamó para cenar. Al día siguiente, era sábado, Mino no tendría que ir a clases ni al gremio, por lo que aprovechó para regresar a la mazmorra del río An, dispuesto a ganar experiencia en combate y dinero matando monstruos marinos. Como la mazmorra solo sería eliminada en los próximos 3 días, tendría tiempo para aprovechar y usarla lo más posible para su propio crecimiento como cazador. Al meterse en el río, nadó rápidamente sin problemas hasta la grieta, adentrándose nuevamente en aquel mundo que ahora era puro océano, pues aquella isla que encontró cuando entró, fue destruida por el gusano de agua gigante. Nada más sumergirse, múltiples peces monstruo fueron hacia él, por lo que no tuvo que ir a buscarlos ni llamarlos con su sangre. Sus movimientos eran rápidos y libres, muy diferente a la primera vez que entró en la grieta, justo como su habilidad bendito del ir describía que sería. Sus sentidos eran tan sensibles que podía sentir la presencia de todos los monstruos en el radio de al menos 3 kilómetros. Esto lo abrumó ligeramente,
pues había demasiada información repentina en su mente, le tomó un tiempo acostumbrarse completamente a ello. Un tiempo traducido en 2 horas. Supongo que uno, por muy fuerte que sea, siempre tiene que acostumbrarse a su fuerza, casi pasó por un frenesí al entrar. Su habilidad era un rango S real, por lo que era normal que su cuerpo se estremeciera al tener que lidiar con ella, si no fuera por la charla que había tenido con Snack el día anterior sobre los frenesí y rupturas, no habría estado mentalizado a la hora de entrar en la mazmorra. De no saber sobre el frenesí, habría paniqueado por toda esa locura de información, convirtiéndome en presa fácil. Nuevamente, sintió que el destino había hecho de las suyas, pues fue mucha casualidad que un despertado clase S tuviera un frenesí y que Snake tuviera que lidiar con él, predisponiéndolo a explicarle sobre ese asunto a Mino, quien coincidentemente se encontraba en una situación similar a la ruptura. Fue como si el mundo estuviera haciendo encajar los engranajes para hacerlo crecer y evitar que la situación lo superara por desconocimientos. Y el hecho de que apareciera Esulunye, a quien no veía desde hace 10 años, ese recuerdo de mi padre en mis sueños, el hecho de que me dieran la elección de seguir un camino, siendo que termine verificándolo con mi habilidad, enterándome que era mejor seguir solo. Se rió como una burla hacia sí mismo, pues estaba siguiendo un camino similar al de su padre, alguien que creció por su cuenta para volverse fuerte, obteniendo el título del despertado más fuerte. Me pregunto si mi padre también fue guiado, aunque guiado es demasiado amable, más bien, es como ser un títere de un titiritero inalcanzable. Mino pensó que quizás, si seguía este camino, eventualmente, sabría la respuesta a su pensamiento, lo quisiera o no. Se sentía como si fuera inevitable que con el tiempo eso ocurriera. Después de matar monstruos durante un largo tiempo, la mayoría dejó de acercarse a él, escondiéndose en varios rincones, teniendo como instinto alejarse de la amenaza, todos se alejaron de él. Mino nadó libremente por el mar durante mucho tiempo, encontrando algunos objetos oxidados o barcos hundidos, los cuales contenían algunos cofres del tesoro que poseían joyas y monedas de oro. El mar era inmenso y sus sentidos parecían indicarle que, en aquel mar, no había nadie que pudiera hacerle daño realmente. Por hoy, solo me concentraré en el mar, mañana veré la tierra debajo. Mató algún que otro monstruo desafortunado que se le cruzó, explorando aquellas aguas como si de su casa se tratara, los barcos hundidos, así como restos de objetos que no logró entender, tomaron su atención. En algún momento, sus sentidos tan desarrollados se volvieron fáciles de manejar, adaptándose completamente a ellos. Pareciera que anteriormente hubo algún tipo de civilización, pero encontró su final de manera abrupta. Los edificios estaban flotando en el agua de manera anormal, sin caer en la zona oscura bajo el agua, pero tampoco subiendo a la superficie, dando una sensación de incongruencia con las leyes de la física que Mino conocía. Es otro mundo, así que supongo que las cosas funcionan diferentes, pero también podría ser cosa de su condición como mazmorra. Mino exploró un largo tiempo más, antes de decidir que era mejor regresar. Gracias a su reloj para determinar la hora en su realidad, adquirido en la tienda del sistema, supo que, si no regresaba pronto, se perdería la cena, preocupando a su madre. Cuando regresó, nuevamente tuvo que nadar por el río Han, sus sentidos se vieron enormemente reducidos de repente, por lo que su cuerpo y mente se estremecieron. Nada más salir, le tomó unos 10 minutos volver a acostumbrarse al mundo real, sintiéndose algo presionado por el cambio de ambiente, incluso tuvo que limpiar la sangre de su nariz. Tener poderes es más duro de lo que pensaba, ¿el resto de rangos S tienen problemas como estos? Debería agradecer que el destino decidió dejarme las cosas más fáciles dándome una habilidad que se activa y es abstracta, de otro modo, podría haber pasado por un frenesí en una mazmorra. Suspirando, cambió su ropa y secó su cabello antes de regresar a casa. Para cuando estaba llegando a casa, vio cierto automóvil conocido estacionado enfrente, era uno brillante y extremadamente caro, aunque nadie se molestó en prestarle atención realmente. ¿Qué hace en mi casa esta vez? Caminando a paso más rápido, llegó a la casa, entrando algo incómodo, siendo que escuchó algunas voces animadas en la sala de estar. Mino, finalmente regresaste, ¿por qué nunca lees los mensajes ni respondes las llamadas? Lena fue la primera en regañarlo, gritándole nada más verlo. Lena, recuerda que tenemos un invitado. Ah, lo siento. No te preocupes, es normal regañarlo por no ser considerado. Cierto.
Mino siempre está en su mundo y preocupa a mamá de más, debería ser más considerado. Snake asintió a las palabras de Lena, mientras que su madre le sonrió a su hijo que apenas llegaba. Tu jefe vino a verte, pero como no estabas lo entretuvimos un tiempo, parece que tenías tu teléfono apagado. Ni siquiera marcaba el tono cuando te llamé. Fui al bosque con Yuk, dijo que quería entrenar para cuando despertara, como ya desperté sintió que era más seguro si lo acompañaba, sabes que no hay señal allí. Oh, debiste mencionarlo, me preocupé por nada. Lo olvidé, lo siento, Yuk tiene esos momentos esporádicos y antes de darme cuenta estaba en el bosque. Cierto, tu amigo siempre ha sido un poco esporádico. Después de esa pequeña charla, Mino miró a Snake que simplemente sonreía. ¿Ocurrió algo para que viniera, jefe? Te envié un mensaje. Mino sacó su teléfono ante la atenta mirada de su madre y hermana, leyendo los mensajes dados por Snake. A raíz de lo que ocurrió antes, he notado que no conoces mucho sobre los riesgos ocultos de ser un rango S. Hay algunos riesgos latentes que podrían estallar cuando menos lo esperas, así que iré a tu casa más tarde para decirte los más urgentes. El resto de problemas, podemos irlos viendo en los momentos en los que estés en el gremio. Esos fueron los mensajes que envió por la mañana. Oye, ni siquiera has visto los mensajes que te envié hace unas horas, espero que no me estés ignorando, recuerda que soy tu jefe. Llamada perdida. Esos fueron por la tarde. Llamada perdida. Hubieron más llamadas unas horas después. Las llamadas no te llegan, ¿estás en una mazmorra? ¿O simplemente tienes tu teléfono apagado? Independientemente de ello, iré a tu casa si no respondes. Hace apenas 2 horas, envió aquel mensaje. Iré, si no estás en casa, reza por no estar en una mazmorra o tendremos que hablar mucho tiempo. Eso fue hacia 1 hora. Siendo que toma unos 20 minutos llegar aquí desde el gremio, supongo que lleva un poco más de media hora aquí. Levantando la mirada, Mino procedió a disculparse. Lo siento, parece que terminé dándole problemas. No te preocupes, ahora que sé que mis temores no eran ciertos, ya no hay problema, aunque todavía tengo que darte las clases. ¿Clases? Fue Lena quien preguntó curiosa. Sí, debido a que Mino no conoce mucho sobre el mundo de los cazadores, pensé en darle algunas clases privadas para ayudarlo. En el gremio no manejamos mazmorras, pero sí a los despertados. Hay singularidades que no se dan en las escuelas por motivos de seguridad, pero como Mino ahora está expuesto, es mejor enseñarle. ¿Los despertados tienen singularidades? Así es, lo que se enseña en las escuelas es general, pero al momento de tratar con despertados reales, hay mucho más detrás de las habilidades que uno puede poseer. ¿Puedo escuchar yo también la clase? Los ojos de Lena brillaron, pero Snake negó con la cabeza. Si despiertas y te unes a serpiente herbívora, entonces no tendría problemas, pero como los conocimientos son clasificados, tendré que negarme. De qué mal. Lena no insistió más, su madre la consoló acariciando su cabello antes de mirar a Mino. Presta mucha atención, no puedes dormirte como en la escuela, ¿bien? Soy consciente. Eso es bueno. Snake se levantó del sofá. Entonces, me lo llevaré al gremio, no tiene que preocuparse porque lo traeré de regreso antes de que sea demasiado tarde. Está bien, no ha cenado así que le encargo ese asunto. Por supuesto. Mino apenas pudo ir a su cuarto a buscar algunas cosas antes de ser llevado por Snake a su auto de lujo ignorado. Entraste en una mazmorra. Fin del capítulo. Capítulo 10. Entraste en una mazmorra. Fui al bosque. Mino no tenía intenciones de revelar la verdad tan fácilmente. ¿Olvidaste que tengo a mis hombres vigilando la ciudad? Nadie te vio por ningún lugar. Otro tema diferente, era si no había más escapatoria que aceptar que fue descubierto. Probablemente ayer también estuviste en la mazmorra y por eso usaste tu habilidad para bufarte a ti mismo, terminando en ese estado. ¿La limpiaste? Mino suspiró. Sí. ¿Rango y ubicación? BS, en el río An. El auto se detuvo de forma abrupta, si fuera el Mino antes de despertar, habría expulsado su almuerzo por tal movimiento. ¿Una mazmorra cambiante? ¿Qué? La mazmorra cambió de rango durante tu incursión. Sí.
Eso es una mazmorra cambiante, el primer avistamiento fue hace 2 años en Italia, pero han comenzado a ser más frecuentes en este año, tú mismo te viste envuelto en una. Punto punto punto. Pero nunca se ha visto una cambiante a rango S. Snake llevó una mano a su cabello, revolviéndolo. ¿Y me estás diciendo que terminaste en una? ¿En el río Han? No hay ninguna mazmorra custodiada allí, eso quiere decir que estaba ahí sin ser detectada desde quién sabe cuándo y que, podría haberse producido una rotura del nivel de la calamidad ocurrida hace 60 años. Quizás no podía mirar con sus ojos, pero el rostro de Snake se fijó en Mino. Una mazmorra rango S necesita al menos 4 rango S o un rango S y 10 rango A para ser despejada, que hayas regresado en una pieza, con solo un poco de dolor muscular es prácticamente un chiste. No era solo un dolor muscular. Ese no es el punto. Mino se quedó en silencio, se lamentó de ser tan sincero con ese asunto. Llévame allí. No creo que quieras verla. Si no quieres lidiar con las preguntas de medio mundo de cazadores, llévame a donde está. Punto punto punto. Mino solo asintió antes de quitarse el cinturón de seguridad. Queda cerca. Punto punto punto. Mino y Snake caminaron en silencio, el más joven lo llevó a la orilla del río. Está dentro, en la zona más profunda. ¿Cómo la encontraste? Era cierto que estaba probando mi habilidad, pero terminé en el río y la mazmorra me llevó dentro. Vamos. ¿Tienes equipo de buceo? No es la primera mazmorra acuática que veo. En ese caso, será mejor que estés preparado para un océano. ¿Hay un océano dentro? Sí, el mundo es un océano sin tierra firme. Punto punto punto. Snake se ahorró sus preguntas para cuando estuvieran dentro. Sacando de su inventario un par de lentes que brillaron antes de cubrirlo completamente con un traje de buceo. Asumo que tienes tu forma de entrar sin problemas, ¿o quieres un traje también? No es necesario, la recompensa de la mazmorra me permite respirar bajo el agua y nadar. Bien. Ambos entraron en el río, aunque Mino se cambió de vestuario al que usó anteriormente. Debí usar mi habilidad en cuanto vi ese Lamborghini en la entrada de casa. Lamentándose, ambos vieron la mazmorra en lo profundo del río, Snake sintió a Mino que se movía como un pez libre, entrando sin miedo en la mazmorra. No pasó mucho antes de que lo siguiera. Snake abrió mucho los ojos al caer en el océano, justo como Mino mencionó, sin ningún rastro de tierra firme, solo una enorme masa de agua. ¿Cómo demonios despejaste esta mazmorra? Hay tierra con aire hasta el fondo del mar, aunque está muy oscuro porque no llega a la luz. Repito, ¿cómo lo despejaste? Punto punto punto. Mino miró a Snake unos momentos, antes de tomarlo del brazo y meterlo al agua. Snake ya no podría decir nada en el agua, y teniendo en cuenta la movilidad de Mino, su viaje fue bastante rápido, ningún monstruo se les acercó en absoluto. Pasaron 10 minutos antes de que ambos cayeran del agua, al lugar más profundo que poseía aire, estaba oscuro, pero Mino podía ver perfectamente, y ni hablar de Snake cuya especialidad era sentir su alrededor, pues no tenía vista para empezar. Luché aquí contra una serpiente gigante, salió a la superficie y me arrastró hasta este lugar. Explicó. ¿Era el jefe? Sí. ¿Qué tan grande? Llegaba a la superficie desde aquí parándose en su cola. Punto punto punto. Snake seguía sin entender cómo demonios Mino estaba vivo ahora. Creo que no lo entenderías incluso si te lo explicara 100 veces, así que te lo mostraré, aunque no por mucho tiempo por mi propia seguridad. ¿Qué? Snake no podía verlo, pero los ojos de Mino cambiaron de color. Habilidad activada. Objetivo. Estadísticas de Houyeon. Las estadísticas del objetivo serán llevadas a 5 años en el futuro. El consumo de maná es de 5,2 por segundo. Esto. Snake no podía ver, pero cuando se trataba de su ventana de estado, era tan visible como para cualquiera, por lo que al ver sus estadísticas mejorar tanto, solo pudo entender por qué Mino pudo ganar contra el jefe, además de confirmar que la habilidad no era rango S, sino un rango mayor. ¿A cuánto mejoraste tus estadísticas? 300 cada una. Punto punto punto. Los ojos de Mino recuperaron su color, Snake asintió comprendiendo. Si otros supieran de tu habilidad, definitivamente harían hasta lo imposible para llevarte con ellos. Supongo. ¿No piensas que intentaré usarte?
Punto punto punto. Los ojos de Mino volvieron a cambiar, pero fue durante unos instantes aún más cortos que en el pasado, por lo que incluso de quererlo, Snake no había podido verlo. He elegido confiar en ti. ¿Por qué? No pareces alguien que confíe tan pronto. Digamos que tengo un buen ojo para la gente. Snake sonrió. ¿No me odiabas hacía unos días por entrar en tu casa sin permiso? Que no tengas modales no quiere decir que no se pueda confiar en ti, al menos no en este caso. Punto punto punto. Snake ya no pudo decir mucho más. Ambos no se quedaron mucho tiempo en la mazmorra, regresando al auto antes de continuar al gremio. Como ya está despejado y te encargaste de ello, te concederé las ganancias que genere la extracción de los materiales dentro, pero no puedo dejar que permanezca sin ser descubierta. ¿Es porque no fue detectada? Sí, esta vez nos salvamos porque caíste en ella, pero si otra mazmorra como esa está escondida en un lugar sin ser detectada, es mejor advertir el resto de ello. Está bien. Pero, ¿por qué regresaste a la mazmorra después de despejarla? Quería probar la habilidad que me dieron como recompensa, ya viste mi movilidad en el agua. Eres más curioso de lo que pensé. Soy tan curioso como cualquiera, pero mi curiosidad es específica. Supongo que los autos de lujo no entran en esas especificaciones. No. Snake rió antes de continuar. ¿Ni siquiera te da curiosidad ni miedo el hecho de que un ciego conduzca? No lo había pensado, ciertamente estás conduciendo a pesar de ser ciego. ¿Realmente no lo habías pensado? Desde la primera vez supe que eras único, cada vez que llevo a alguien, tienen miedo de que choque o al menos dudan un poco, pero a ti no te importo. Eres el dueño del auto, si chocas, el que se queda sin auto eres tú, además de recibir demandas, por lo general doy por hecho que, si vas a conducir, eres consciente de esas cosas. A mí no le importaba mucho el resto de cosas. Además, te manejas bien a pesar de no poder ver y si tienes licencia, supongo que será por algo, no tengo intenciones de cuestionar esas cosas. Definitivamente eres despreocupado. Piensa lo que quieras. Eso haré. Punto punto punto. Tras un tiempo finalmente llegaron al gremio, siendo que Snake lo envió a su oficina por el momento, mientras él hacía un par de llamadas por el asunto de la mazmorra en el río An. Se supone que es mejor subir por mi cuenta, pero, según la visión que vi antes, parece que puedo confiar en Snake. Cuando Snake que le preguntó sobre por qué había confiado en él, Mino había usado su habilidad para consultarle a su yo futuro sobre si debía silenciar a Snake allí o confiar en él, eligiendo hacerlo cuando su yo futuro le dejó un claro mensaje. Confía en él. Aún así, la visión sobre ir con Unie fue diferente, prácticamente me decían que lo hiciera por mi cuenta. Era contradictorio hasta cierto punto. El futuro es algo que está cambiando constantemente dependiendo de las decisiones que se tomen, lo cual hace difícil no contradecirme a mí mismo. Mino observó a la ventana, el crepúsculo daba unos colores cálidos y acogedores que lo reconfortaron. Aún así, subir de nivel por mi cuenta y fortalecerme de esa forma, mi yo futuro se refería a que no dependa de los demás. O quería decir que al momento de enfrentarme a las mazmorras lo hiciera por mi cuenta, pero fuera de eso está bien. Cruzándose de brazos, sus ojos se volvieron más profundos. ¿Qué significa hazte fuerte solo? Mino sintió que era necesario encontrar la respuesta a ello antes de seguir avanzando. Para él, era como caminar en una cuerda floja e invisible, que de dar el paso equivocado, no solo saltaría a un vacío, sino que ni siquiera se daría cuenta que estaba cayendo hasta que se diera el golpe. Ni siquiera podía estar seguro de que no estuviera en caída libre para este momento. Solo vi un año en el futuro las dos últimas veces, pero nada asegura de que cambiaría de opinión en 2 o 3 años. El futuro era un asunto demasiado abstracto y confuso como para depender de él, tampoco es que pudiera lidiar con él con su nula experiencia, tanto como cazador como usuario de habilidades. Por el momento, me centraré en mantener la imagen de que odio involucrarme en mazmorras, así como con los cazadores, también es mejor mantenerme al margen con mis movimientos. Tomando una decisión, respiró profundamente antes de sacar su teléfono, viendo unos mensajes en un idioma que no veía desde hacía un tiempo. El período de exámenes acabó, ¿vas a conectarte a jugar o qué? Necesitamos al chino maniático en el grupo para recuperar el rango oro. Usa la chino señal sticker. Mejor sacrifiquemos a Joel, tiene sangre india, seguro que funciona mejor.
No seas boludo, jaja. ¿Qué tal si mejor sacrificamos a tu padre? Ah, cierto, que se fue por cigarrillos. No. No para, es un montón. Papis, no peleen sticker. Mino observó el grupo de amigos con una sonrisa antes de manifestarse en el chat. Ya llegó por quien lloraban. Estamos en DS, ¿te unes o qué? ¿Qué hacen en DS tan temprano? Son las 7 de la mañana para ustedes. Dormir es para los débiles. Cierto sticker. ¿Llevan rankeando toda la noche? Obviously. ¿Perdieron lamentablemente y por eso me están invocando? Nah, en absoluto. Todo es culpa del indio por ir con Miss Fortune jungla, tiene ganas de trolear nomás. Let him cook, tú confía, va a funcionar mi estrategia, solo tienen que confiar. Métete tu estrategia por el orto. Le quitas lo divertido a la vida. Papis no peleen X2. Bueno, ¿vas a entrar o no? A este paso será tu año nuevo. No tan rápido velocista, primero invítame a un café. No bueno. Jajaja, te regalaste. Sticker. Al de ese tremendo pelotudo. También. Jajaja. Te veo muy graciosito, pero no rankeando, dale que tengo almuerzo con mi novia luego. Así son todos, te cambian a la primera oportunidad. Mino observó a sus amigos reírse mientras que el afectado no dejaba de quejarse, al ver que Snake abrió la puerta, solo pudo rendirse en seguir molestando a sus amigos. Estoy ocupado, no entraré hoy, pero mañana sí, el chino se despide. Tras ello, guardó su teléfono. ¿Cómo están las cosas? Mañana habrá una reunión con todos los líderes de gremios, Hermes también ha sido llamado para ver si puede desarrollar equipo resistente a las corrientes del río. Entiendo. Es un secreto que fuiste el que descubrió la mazmorra, solo lo sé yo y mi asistente, si no estoy, puedes comunicarte con él sobre el asunto de la recolección de recursos. Mino asintió sin preocuparse demasiado. Entonces, por el momento, te contaré sobre los conocimientos más urgentes y peligrosos que no conoces debido a la confidencialidad. Soy todo oídos. En primer lugar, los cazadores rango S son más frecuentes de lo que hacemos ver a los medios. El problema es que al menos un 80% de los despertados clase S, mueren al despertar. ¿El frenesí? Así es, la razón por la que el público no conoce sobre este asunto, es para evitar el pánico colectivo, ya que el frenesí, la mayoría de veces causa pérdidas a los alrededores del afectado, saber esto provocaría que todos pensaran que los demás son bombas andantes. La voz de Snake fue tranquila. Y el mismo afectado, de saber que podría explotar, el miedo generado lo haría aún más propenso a quedar en estado de ruptura o simplemente muriendo antes de eso. Supongo que sería una situación de... No tengas miedo, pero podrías explotar. Seguido de un Goku y boom, sin rango S y varias muertes. Pensó Mino descuidadamente. Hace unos 50 años se llegó a un consenso general entre los diferentes países de minimizar a las personas que conocen esta información, haciendo que solo los rangos S ya despertados y estables conozcan la situación. Ya veo. Según tengo entendido, fue tu padre quien hizo la mayoría de aportaciones entonces. Él hizo muchas cosas y se involucraba en todo lo posible, no me extraña que en eso también. No lo conocí ya que murió antes de que me uniera al mundo de los cazadores, pero si lo dices, supongo que es así. Tuviste suerte, de conocerte, probablemente te habría tomado como estudiante al igual que Sulunie. ¿Por qué lo crees? Le gustaba ayudar a los que poseían poderes únicos, aunque su forma de ayudar era con entrenamientos espartanos. No suena tan mal. A menos que seas masoquista, probablemente te arrepentirías de esas palabras al vivirlo en carne propia. Es una lástima que no pueda. Supongo. Entonces, además del frenesí, hay más cosas que el público no sabe. Snake sacó algo de su inventario, era una espada brillante con una funda de oro que resaltaba aún más. ¿Es que solo tienes cosas brillantes? Se supone que eres una serpiente, no un cuervo, es más, estás ciego. Mino no pudo evitar pensar así, sobre todo teniendo en cuenta el hecho de que Snake brillaba por sí mismo. Los objetos rango S poseen ego, así como la capacidad de elegir a su dueño. Él desenvainó la espada, siendo que una voz perezosa fue escuchada por Mino. ¿Por qué me despiertas si no hay nada que cortar? Sin embargo, solo los rangos S pueden escuchar las palabras de los objetos, para otros, estas armas no serán más que un equipamiento defectuoso. Lo está ignorando. A Mino le pareció una especie de dúo cómico.
¿Acabas de llamarme defectuoso? Oh, y cuando formas un contrato con el objeto, es mejor que prestes atención, los hay astutos que podrían llegar a poseer tu cuerpo si te descuidas. La espada se mantuvo en silencio, Mino pudo imaginar que, si esa espada tuviera ojos, desviaría la mirada. Los objetos como estos podrían ser fuertes, pero son peligrosos si te descuidas, si te encuentras con alguno, es mejor que me llames para evitar problemas a futuro. Lo tendré en cuenta. Algo me dice que obtendré uno pronto. Snake guardó la espada en su funda, enviándola nuevamente a su inventario. Hay más ejemplos, pero, para resumir, cualquier objeto, mazmorra, persona o incluso misión que tenga como rango S, es altamente peligrosa, impredecible y potencialmente irreversible una vez eres afectado. Punto. En el último tiempo se ha vuelto más frecuente el encontrarse con rango S, tanto en objetos como personas, por lo que estamos más preparados que en el pasado para lidiar con eso, sin embargo, no hay que descuidarse en su peligrosidad. Mino escuchó en silencio, teniendo sus propios pensamientos al respecto. Por cierto, si bien es un consenso general que el rango S es el más alto, existe un rango más alto al S. Fin del capítulo.